Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna. Tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Shalom para todos mis hermanos, Yahweh los bendiga, bienvenidos a una enseñanza más de las Sagradas Escrituras, comenzando con un nuevo libro, la primera carta a los tesalonicenses.
Se trata de un estudio del Nuevo Testamento que tenemos en nuestro canal, que pueden verlo verso a verso. Y acabamos de finalizar el libro de Santiago. Entonces, si desean ver este estudio que está compilado en una lista de reproducción en nuestro canal, ahí la pueden ver. Es corto, no tiene muchos capítulos. Igual el libro o los libros de Tesalonicenses son bastante cortos. Estaremos estudiando la primera carta hoy. Yo creo que alcanzamos a ver la mitad, por ahí unos 3 capítulos, porque es un libro, por lo menos en la primera instancia, que se complementa mucho con el libro de Hechos. En su primera parte, de hecho, lo que estudiaremos hoy es un poco más histórico y por lo tanto tendrá mucho que ver con el libro de Hechos, porque se sitúa en el contexto de estos hermanos en Tesalónica. Así que para conocer un poco más de este libro, también les invito a que vean el estudio que tenemos del libro de Hechos. Se contextualiza el momento en el que se escribe esta carta entre los viajes que hizo Pablo a Tesalónica. Así que, como una pequeña introducción, primero vamos a orar y arrancamos con la introducción. Padre, yo te agradezco en esta noche porque nos das la oportunidad de aprender, de conocer un poco más, Señor, cada día. Te ruego que nos des la sabiduría, la oportuna, Señor, la que instruiste, Señor, a nuestros hermanos en la antigüedad, Señor, a todos aquellos que confiaron en ti y que esperaban tus palabras, Señor, que esperaban tu sabiduría, tu consejo, Señor. Háblanos a nosotros hoy, te lo ruego, y permítenos aprender. En el nombre de Yeshua, yo te lo pido y te lo ruego, Señor. Amén. Como siempre, un saludo para todos. No olviden que pueden compartir estos estudios, que pueden darle un like y que es muy bienvenido también su comentario, sus inquietudes y todo lo que puedan aportar a este canal. Entonces, como pequeña introducción, el libro de Tesalonicenses es una carta que escribe muy probablemente Pablo, porque como todo lo que tiene que ver con los libros, se buscan los hallazgos para decirlo. Pues de hecho aquí en el capítulo 1 dice que Pablo, Silvano y Timoteo dirigen esta carta. ¿Quién la escribió literalmente? Pues es muy probable que haya sido el mismo Pablo, simplemente haya sido una carta reuniendo esta petición de los tres. El caso es que va de Pablo hacia los tesalonicenses, es decir, una congregación de creyentes en Yeshua que vivían o que estaban situados en Tesalónica. Tesalónica fue una de las principales ciudades griegas de la época, con mucho comercio marítima en la zona del Mediterráneo, una ciudad importante para la época. Hizo parte del segundo viaje que hizo Pablo por esa zona. Es decir, recordemos los viajes de Pablo que se narran en el libro de Hechos. Pues hubo uno en particular en el que se dirigió a Tesalónica, y aunque no necesariamente él haya fundado esta congregación, porque allí es con Bernabé, no sé si recuerdan de este Bernabé, que ya habían unos hermanos. Él realmente como que lo que hace es afirmar el conocimiento del Señor allá. Entonces el capítulo de Hechos 17 es donde se hace mención a esto. De hecho, si leemos ahí rápidamente, dice lo siguiente. Dice allí: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Mesías padeciese y resucitase de los muertos, que Yeshua decía, a quien yo anuncio, decía él es el Mesías. Algunos creyeron, se juntaron con Pablo, con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, juntando una turba, alborotaron la ciudad, asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan al mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César.
diciendo que hay otro rey, Yeshua, y alborotaron al pueblo y las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenía fianza de Jasón y de los demás los soltaron. Esta es la mención que se hace de Tesalónica. Y ahorita mencioné a Bernabé, pero perdónenme, era Jasón, que fue el que recibió a Pablo en aquel momento, ¿vale? Entonces, a estos hermanos en Tesalónica, una ciudad griega, que como vimos fue directamente Pablo a unas sinagogas de judíos, ¿verdad? Y a quienes les predicó por varios Shabbats, y de los cuales muchos creyeron en su mensaje, pero también muchos griegos, ¿verdad? Y muchas mujeres nobles. Bueno, a ellos va dirigida esta carta. ¿De qué trata la carta? La carta es muy personal, digamos. No es tan parecida a un Romanos o a un Corintios o a un Gálatas, perdón, que son un poco más una tesis expositiva de doctrina. No, de hecho, lo que veremos hoy en los capítulos es más como rememorando asuntos que les competen a ellos en su momento, ¿no? Contextuales, remembranzas, a un poco de hablar de algunas anécdotas. Es algo así, muy parecido al estilo de lo que se menciona en Hechos. Pero ya cerrando el libro, se va a hablar acerca del Mesías y su regreso. Eso es lo que seguramente se verá en la próxima enseñanza. Hace un cambio interesante, ¿no? O bueno, es una recomendación de Pablo a los hermanos acerca de que estén atentos porque el Mesías volverá. Entonces hace mención del regreso del Mesías y una exhortación a una vida digna. También es importante mencionar que es probable que sea allí donde por primera vez a, a los, digamos, creyentes les llamó cristianos, ¿vale? Es en esta zona. Así que, bueno, vamos a estudiar qué dice el capítulo 1. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Elohim Padre y en el Señor Yeshua, gracia y paz sean a vosotros, del Elohim nuestro Padre y del Señor Yeshua el Mesías. Una salutación común y es simplemente quién escribe, para quién escribe y en nombre de quién lo hace. Entonces Pablo, Silvano y Timoteo le escriben a los de Tesalonicenses y hacen una bendición sobre ellos, pidiendo gracia y paz, o sea, misericordia y shalom de parte de nuestro Padre Celestial y de Yeshua. Es muy común en las cartas, lo que nos hace saber que era una forma de comunicarse de la época, ¿no? Y fijémonos cómo cambia, cómo varía eso hoy en día, ¿no? Cuando uno hace algo medianamente formal, ¿cómo se hace aquí en Colombia? Han escrito una carta, por ejemplo, es que cuando le dicen a uno, me hace una recomendación o una, ¿cómo es que se llama? Una referencia, me puede escribir una carta de referencia para un trabajo. ¿Cómo la inicia uno? A quien interese, generalmente, ¿cierto? ¿Y qué escribe uno? Por medio de la presente, yo, Eduardo, me permito, y uno estoy en una forma de hablar toda rara, permítome, casi que uno va a estos niveles. No, antes escribía el mes, se ponía después. Permítome escribiros. No, tampoco me fui tan atrás. Me permito escribir por medio de la presente una notificación de los que uno se pone así todo formal, pero uno no habla así. Eso, de hecho, es algo que se aprendió quizás en el colegio. Pero hoy en día, incluso digamos que el formato hoy es más como el correo. ¿Cómo escribir en el correo? Yo escribo, por ejemplo, hola, la persona la nombro ahí. Y uno habla mucho más tranquilo, ¿no? Te comparto el archivo, no sé qué, te lo adjunto, pero siempre va algo final, algún saludo, algo que uno sabe. Yo siempre digo así. Entonces yo siempre digo, mil gracias, quedo muy atento. Yo siempre escribo como eso, a lo que sé yo dije porque le dije gracias y yo fue el que le hice el favor. Pero le puse ahí el gracias. Mil gracias y que sí, sí. No, en inglés, regards, ¿no? Le ponen ahí. Y así. Son formas de comunicación
¿verdad? De las épocas. Y esta era la forma culta, digamos, o común quizás de escribir una carta, ¿vale? Versículo 2. Hasta ahí no he dicho nada raro. Damos siempre gracias a Elohim por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Elohim y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor, de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Yeshua, porque conocemos, hermanos amados, de Elohim, vuestra elección. Muy bonito como arranca. Arranca como diciendo, no nos olvidamos de ustedes. Como les dije, hace parte de uno de los viajes de Pablo y no hay mucha información, ¿verdad? Pero sí, ya lo que en este libro se muestra, bueno, en Gálatas también se habla acerca de la visita de Pablo en Tesalónica. Eh, pero ya viendo aquí, digamos, nos hace saber de esa fraternidad y esa cercanía que tenían. Uno no sabe qué tan, bueno, cuando uno escribe cartas es así, ¿no? ¿No? Y es como saluda uno, digamos, uno deja un mensaje en un chat. Un abrazo un abrazo para ti y para la familia. No necesariamente uno conoce la familia, pero no siempre dice ese tipo de cosas. Sin embargo, sí es importante saber que era necesario em, tener esta cercanía con los hermanos, porque, pues bueno, hoy en día la comunicación es súper fácil, rápida, está al instante. En esa época, definitivamente, eh, una visita podría ser la última, sencillamente. Así que, dice él, oramos por ustedes, hacemos memoria y lo recordamos y oramos por ustedes sin cesar, por la obra de su fe, por el trabajo de su amor, de su constancia en la esperanza del Señor Yeshua. Entonces hace un reconocimiento y dice, oramos porque sabemos. O sea, destaca un testimonio, un ejemplo que tenían los tesalonicenses. ¿De qué? Por la obra de su fe. ¿Qué sería la obra de la fe? Nos acordamos sin cesar delante del Padre de la obra de vuestra fe. ¿Qué es la obra de la fe? Nos acordamos de la obra de vuestra fe. La obediencia. La obediencia. Las obras de la fe, ¿qué son? Obediencia. Eso lo aprendimos en Santiago. Nos recordamos la obra de vuestra fe. ¿Qué podría traducirse esto en otra manera? Que cuando ellos los conocieron, lo que encontraron de ellos, ¿qué fue? Un gran testimonio, un fruto muy evidente. Dice, pues su fe es evidente, una obra hermosa. El trabajo de vuestro amor. También es una expresión que identifica que lo que hacían no estaba tan relacionado con un asunto religioso, sino con un comportamiento de amor que se hacía con fervor, con afecto, por la constancia en la esperanza de nuestro Señor Yeshua. Y esto es muy importante. ¿Qué quiere decir la constancia en la esperanza de nuestro Señor Yeshua? Este quizás sea el pedazo del verso más contextual, pero que nosotros leemos sin pensarlo. ¿A qué se refiere la constancia en la esperanza del Señor Yeshua? Pablo diciéndoselo a los tesalonicenses. ¿Qué es? Espera el regreso. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? Pensemos en la época, en el momento, y qué sería la constancia de ellos en Yeshua. ¿Qué había en ese momento? ¿Qué dejamos de leer? El alboroto en Tesalónica. ¿Qué quiere decir? Que había persecución. O sea que si unos hermanos que estaban seguramente difamados, perseguidos, amenazados, etcétera, le dicen a uno, oramos y agradecemos al Señor por tu constancia en la esperanza del Mesías. Quiere decir que el comportamiento de estos tesalonicenses era de valentía. Y a pesar de todo eso, ellos eran constantes en el Mesías. Porque estos de Tesalónica, muchos eran griegos, pero muchos también judíos. Es decir, era una comunidad mixta como, bueno, como todas. Realmente todas las congregaciones que se levantaron de creyentes en Yeshua fue una mixtura, ¿no? De lo cual Pablo fue como uno de los grandes expositores y apóstoles que ayudaron a levantar todo esto. Pedro fue el que inició con ello, ¿no?
Lo sabemos con el asunto de que él va a visitar a quién, ¿se acuerdan? Cuando Pedro al principio, el libro de los Hechos, va y visita a un griego y él tiene una revelación, Cornelio, ¿se acuerdan? Bueno, pues a él el Señor le dice, pues a los gentiles también he venido. Y empieza una predicación por este lado, pero Pablo lleva esto bastante lejos. Em, entonces, ¿qué exalta entonces Pablo de ellos? O estos hermanos, Pablo, Silvano y Timoteo, de los tesalonicenses. Cosas que tenemos que aprender, porque los está poniendo como ejemplo de qué. Obra de fe, trabajo de amor y constancia en la esperanza. Cosas importantísimas. ¿Qué es? Fe con obras, un trabajo hecho con amor, un servicio hecho con amor y esperanza en el Mesías, constancia. ¿Listo? Hay cosas que tenemos que aprender y reflejar en nuestra vida. Vale la pena preguntarnos, ¿nuestra fe tiene obras? Es decir, ¿ha producido un fruto, una obra evidente para el mundo? ¿Qué dijo Yeshua? Nadie enciende una lámpara y la esconde debajo de la almohada, debajo de la cama, sino que la pone para que ilumine a todos los hombres. Y dice ahí Yeshua, así alumbre pues vuestra luz a los hombres, para que vean, ¿qué dice ese pasaje? ¿Saben qué dice? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. O sea que el fruto de nuestra fe debe ser evidente. Ojalá que lo estemos haciendo. Porque es importante que manifestemos pues nuestro cambio de la mano del Señor. Porque eso es parte de nuestra constancia en el Mesías, de nuestra esperanza. ¿Y cómo se va a hacer todo esto? Con amor. Yo creo que si algo hemos aprendido mucho de los apóstoles en particular, ha sido que arriesgaron todo. Lo hicieron con bastante amor y sin esperar nada. La verdad que ellos no tuvieron una mejor vida, ¿no? La verdad, peor. Perseguidos. Pablo, en algunos de sus libros vamos a ver cuando él empieza a decir, pues yo de apóstol soy como el menor, digno de ser desechado de lo peorcito, me rescató el Señor, apaleado en prisiones, en naufragios, apedreado, mejor dicho, le pasó de todo al hombre, pero él decía, pero mi gloria está en Dios. Así que son cosas para aprender. Otra vez, recordémoslo. ¿Cuáles son las tres cosas que se destacan acá? Obra de fe, trabajo en amor y constancia en la esperanza del Mesías. Constancia en la esperanza del Mesías. Es decir, mi fe en Yeshua se mantiene. Esto de lo cual muchos hermanos, pues también sé que han salido. Espero que no sea para siempre, que se den cuenta, pero sí conozco personas que caminaron con nosotros alguna vez en el cristianismo, luego conocieron raíces hebreas y terminaron judaizándose y se apartaron del Mesías y lo afrentan de alguna manera o lo menosprecian para mal suyo, con mucha ignorancia y engañados por muchas cosas, por lo que diríamos que debemos hacer, orar por ellos y, y cuidarnos de que no nos pase algo como esto, porque eso sería dejar la constancia en la esperanza del Mesías. Versículo 4, porque conocemos, hermanos amados de Elohim, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. ¿Qué dice Pablo? Sabemos que ustedes son escogidos del Señor. ¿Cómo sabemos que son escogidos del Señor? Porque el evangelio que llegó a ustedes no llegó así como un chisme, como un mensaje corto, no. Llegó con poder, en medio de tribulaciones, con dificultades, y ustedes se convirtieron en imitador de nosotros. Es decir, la actitud de los de Tesalónica era muy... eran buenos discípulos, ¿no? Se esforzaban, de acuerdo a lo que dice Pablo, porque Pablo es, en las cartas que vemos, él va diciendo lo que tiene que decirle a cada uno de sus ah, eh, receptores, ¿no? Y si tiene que exhortarles en algo, lo haría. Pero aquí está exaltando una y otra vez la obra de fe de ellos.
Así que él dice, han sido imitadores de nosotros. ¿Qué sería ser imitadores de los apóstoles? ¿A qué se referiría Pablo al decirle a los de Tesalónica han sido imitadores de nosotros? ¿En qué les imitarían? En obediencia, seguramente porque ya lo destacó, ¿no? En obediencia, fe y esperanza. ¿Qué más? ¿En qué más serían imitadores? ¿Ah? En la expansión. Quizás en lo que más se hace referencia es que ellos fueron evangelizadores en su lugar, porque Pablo no permaneció allá. Pero dice, sabemos. Él dice, no desconocemos lo que están haciendo. Nos hemos enterado, pues, de que han hecho la obra. Porque eso es lo que hacían ellos, ¿no? Ir de ciudad en ciudad, realmente yendo muy lejos a, a esparcir el evangelio. Dice, pero sabemos que ustedes también lo han hecho, sufriendo las tribulaciones. ¿Y cómo lo han hecho? Recibiendo la palabra con gozo. Como leímos donde en Santiago. ¿Cómo se debe vivir las pruebas? En gozo, con gozo. De tal manera que habéis sido ejemplo para todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Elohim se ha excedido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Elohim vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó a los muertos, a Yeshua, quien nos libra de la ira venidera. Entonces, Pablo habla de que ellos han sido un gran testimonio, fueron evidente testimonio en toda la zona, ¿no? De lo que sería Macedonia de Acaya. Macedonia era la capital de Tesalónica. Así que esta congregación de Tesalónica, le está diciendo ustedes, han sido un testimonio para todos sus, am, digamos, ¿qué sería eso? Compatriotas, de todos los cercanos, ¿no? Los llama hermanos, es importante, ¿no? Que desde el principio hace énfasis en que ellos son sus hermanos, ¿no? Conocemos hermanos amados, leíamos en el 4. Así que es importante ver cómo esta relación que se extendió, digamos que por unos cuantos cientos de kilómetros, y que se refiere a griegos y a judíos, y que era algo nuevo. No era común que un judío llamara hermano a un griego, eso no era para nada común y era muy extraño. Pero cuando él se refiere así de todos ellos, evidentemente en su mayoría griegos, es un dato interesante de cómo había cambiado la perspectiva de lo que es el pueblo de Elohim. Porque el concepto de hermano en la escritura se refiere principalmente a tu prójimo, pero de pueblo, mejor dicho, ¿no? O sea, eh, ah, no, digamos que bíblicamente el concepto de hermano sí tiene mucho que ver con los hijos de Abraham, si me hago entender. O sea, eres parte de Israel, eres mi hermano. De lo contrario, o sea, pueden ser incluso amigos, tu prójimo, lo que sea, pero hermano, es un asunto que se relaciona al pueblo. Entonces este, este nombre que utiliza para referirse a ellos es importante que lo resaltemos. Em, entonces, continuamos. Dice capítulo 2. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Elohim para anunciaros el Evangelio de Elohim en medio de gran oposición. Bueno, es que realmente les fue bastante difícil a ellos, ¿no? Donde llegaban, tenían un lugar donde, digamos que tenían unos hermanos que les recibían y este mensaje era impactante y se esparcía rápido, pero asimismo también la afrenta lo hacía, ¿no? Este asunto de Filipos lo vemos en el capítulo 16, justo antes de la lectura del 17, en Hechos 16,
dice, cuando ellos van a Filipos, ¿no? De hecho, esto es luego del concilio de Jerusalén, entre el primer y segundo viaje, mejor dicho. O más bien, con el segundo viaje, este va hasta, ¿cómo es que se llama? Hasta Filipos. Entonces dice aquí en el capítulo 16, Timoteo acompaña a Pablo y a Silas. Dice en el 11, zarpando pues de Troas vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y allá a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración. Sentándonos hablamos a las mujeres que habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, si fuese hoy en día, ella vendía minutos, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Elohim, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía en espíritu de adivinación. Y si se acuerdan, aquí reprenden a esta mujer y por eso empiezan a ser notorios en la ciudad de Filipos. Porque esta mujer, digamos que era una... mm, sí, pero era una forma de lucrarse por las adivinaciones de ella. Pues se ganaba dinero, los amos de ella al ver que le sacaron el demonio por el medio del que ellos ah, tomaban dinero de ella, pues se molestaron. Eso es en el versículo 20. Presentaron en el 19, viéndolo los amos que había salido de esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas, los trajeron al foro ante las autoridades y presentando a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad. Enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, porque somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió al calabozo más adentro y les aseguró los pies y el cuerpo. Pero orando en medianoche, Pablo y Silas cantaban himnos a Elohim y los presos les oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y bueno, etcétera. Más información pueden ver nuestro capítulo 16 del libro de Hechos aquí en las listas de reproducción. Pero así era la vida de ellos en esos viajes. Era pura adrenalina. Era todos los días un conflicto, pero también la alegría de ver gente aceptando al Mesías. Eso debió ser impactante, la verdad. No era una obra muerta, de tipo, uff, pues no hemos ganado nada y sí hemos recibido todo el mal. No. Sufrían, pero también veían el resultado, la obra de la obra que el Señor hacía por medio de ellos. Así que volviendo a 1 Tesalonicenses 2, dice el versículo 2, habiendo antes padecido y ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo de nuestro Elohim para anunciaros el evangelio de Elohim en medio de la gran oposición. O sea, en medio de toda esa situación, el Señor nos fortaleció y nos renovó para llevarlos a darles el mensaje. 3. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Elohim para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Elohim que prueba nuestros corazones. Bien. Él dice, ¿cómo fue esto posible, no? Es como una continuación de lo que dice aquí en el 1, donde dice en el versículo 4, conocemos de vuestra elección. Es una continuación a eso, ¿no? Donde se menciona esta razón. Dame un segundo. Espera que esto se atora acá. No lo apagué. Eso es puro. Ya hasta el celular dice esto es spam. Entonces, decía que esto es una continuación de lo que en el versículo 4 del capítulo 1 decía que él decía que esta es una confirmación de una elección de parte del Señor, porque él decía que el evangelio a ellos les llegó
no solamente con palabras, sino con poder del Espíritu del Señor en medio de tribulaciones, ¿no? Eso es lo que ahí menciona y aquí continúa. Ahora sí, en el capítulo 2, diciendo que eh, el versículo 3, nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni por engaño, es decir, esto no fue casualidad, ni llegamos ahí porque sí, ni somos engañadores, ni nada, sino que dice él, fuimos aprobados, o dicen ellos, Pablo, Silas y Timoteo, hemos sido aprobados para anunciar este evangelio. Ah, se les confió el evangelio para hablarlo y no para agradar a los hombres. ¿A qué se refiere? Pues era necesario entonces pelear con todo el mundo si fuera necesario, si era la única manera, porque ni los digamos, la gente nativa de la zona los quería, ni tampoco los judíos. Así que pues dice él, no llegamos allá a molestar porque sí, el Señor nos tenía ahí por ustedes. Y no hablamos para agradar a los hombres, sino a Elohim, porque Él prueba nuestros corazones, dice Él. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Interesante, ¿no? Dice, cuando llegamos para sacarles plata o algo, o para aprovecharnos de ustedes de alguna manera, o con lisonjas para ganarnos su favor. Dice, no, ustedes lo saben que no ha sido así. El Señor es testigo. Es importante que Él mencione al Señor, porque es como como hemos aprendido acerca de los juramentos y todo esto, es darle lugar a que las palabras que uno dice son honrosas y no están con engaño. Versículo 6. No buscamos gloria de hombres ni de ustedes, ni de otros, aunque podríamos, se los carga como apóstoles del Mesías. Entonces, no buscamos gloria de nadie. O sea, él está enfatizando en que lo que ha pasado y la razón de por qué se vuelven hermanos es por la obra del Señor y que no hay otra intención ni de lucro, ni de lisonjería, ni de gloria, porque, claro, estos se vuelven importantes para los de Tesalónica. Pablo deja de ser un desconocido y se convierte en un enviado del Señor. Entonces dice, ni siquiera para tener una gloria delante de ustedes lo hicimos. Antes sabemos que podemos ser una carga para ustedes. ¿Por qué podrían ser una carga? ¿Por qué podrían ser ellos una carga para los de Tesalónica? Claro, porque cuando la gente se enterara que son ellos los que guardaban y enseñan de parte de Pablo, de Silas y Timoteo, pues serían también acusados de, pues, de sedición y de hablar de un falso mensaje y de todo lo que les acusaban, ¿no? De traición y demás. Entonces dice, antes sabemos que podemos ser una carga. 7. Fuimos tiernos entre ustedes. Antes fuimos tiernos. Como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Elohim, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Entonces, el amor y la ternura con que escribe Pablo, como hablándole a los hijos, ¿no? Así escribe diciendo, ni siquiera pudiendo ser una carga para ustedes, lo que hicimos es como también otra forma que creo que es más bien lo que quiere decir ahí. Está diciéndoles, como apóstoles, como enviados, pudimos ser una carga. Es decir, pudimos haber sacado algún tipo de provecho de eso, pero no lo hicimos. Al contrario, si pudiéramos poner hasta nuestras vidas por ustedes, lo habríamos hecho porque los amamos, porque son nuestros hermanos. ¿Y por qué llegaron a tener este amor por ellos? Quizás justamente por su testimonio y su obra de amor. La respuesta en que los de Tesalónica tuvieron por ellos, donde vimos que Jasón pues se puso ahí a, a confrontar, digamos, o a enfrentarse a los tesalonicenses y a los judíos que estaban peleando contra Pablo y ellos los recibieron en su casa y todo, demuestra que eran aguerridos, ¿no? Y quizás eso haya sido lo que haya permitido estos lazos importantes de amor entre ellos. 9. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos, a ninguno de vosotros os predicamos el Evangelio. Entonces dice, el tiempo que estuvimos allá,
ni siquiera esperamos que ustedes nos dieran algo. Nosotros trabajábamos de día y de noche para no ser ninguna carga para ustedes. Ustedes son testigos. Y Elohim también de cuán santa, justa e irreprensible nos comportamos con ustedes los creyentes. Chévere uno poder decir eso, ¿no? Que uno pueda referirse a los hermanos. Usted sabe que yo me porté bien con usted, que nunca le falté al respeto, que nunca busqué quitarle su dinero, que nunca abusé de su fe, etcétera, ¿no? Que no sé cuántas personas que predican la fe puedan decir eso. Y creo que lamentablemente, con sinceridad, muchos se verían en aprietos al pensarlo. Muchos se verían en aprietos porque del Evangelio se ha sacado mucho, pero mucho provecho. Un provecho, digamos que sí, como decía aquí, decía con avaricia, ¿no? No encubrimos avaricia. El Evangelio sí, hoy en día se predica con bastante avaricia en algunos círculos, o en muchos, y es triste. De hecho, es una de las principales doctrinas de lo que llaman hoy Evangelio y es un entorno a la avaricia y hacerle pensar a la gente que puede codiciar y utilizar esto como una excusa para acercarse al Señor, para reclamarle al Señor, y etcétera. Y esto no solamente como una predicación, sino también demostrado por los mismos líderes quienes se avalanchan prácticamente en muchos casos ah, en las riquezas de los hermanos o se recuestan sobre eso. Y bueno, Pablo dice, ustedes son conscientes que no hemos hecho nada de esto. Y en lo personal en esta congregación buscamos exactamente lo mismo. No quisiéramos siempre, o queremos y esperamos y así hemos trabajado para también, después de muchos años, decir, ustedes saben que no nos hemos recostado en ninguno, que hemos buscado ser un buen testimonio, que no hemos querido ser carga para nadie, etcétera. Así hemos querido aprender esto y lo hemos procurado hacer en esta congregación. 11. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de ustedes, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Elohim, que os llamó a su reino y gloria. ¿Qué debe hacer entonces un líder? Bueno, aquí aprendemos, ¿no? Dice, como un padre a su hijo, exhortamos, consolamos a cada uno de ustedes. Muy bonito, ¿no? Es una exhortación y consolación, ¿no? No solamente es andar como amonestando a la gente, pero también hay un asunto de la consolación y es tener ese afecto donde tú puedes aconsejar y puedes llevar a una persona al arrepentimiento, ¿verdad? Delante del Señor. Esto es liberador y hace transformaciones en la gente. Yo recuerdo en alguna iglesia en la que fui por mucho tiempo, decían algo así como que era una iglesia de amor, que como que lo que querían que la gente dijera o recordar es que ahí nunca le faltó un abrazo y nunca le faltó una palabra de aliento y nunca le faltó, mejor dicho, que el fruto que esperaban que el mundo conociera de esa iglesia en particular era que había amor. Eso es importante y es lo que debe haber en toda congregación. Y de verdad, eso debería ser lo que debería, una de las grandes remembranzas de una persona acerca de una congregación debe ser la sensación de afecto, de ternura y de amor. ¿Por qué? No por lisonjera, como dice Pablo, no para que nos digan, ay, qué lindo, cómo es de tierno, ni para que se gloríen, ni para gloriarse uno de la gente, sino por el puro afecto del amor de Yeshua por la gente. No siempre es fácil, hay gente muy difícil y uno no siempre tiene el mejor carácter y no siempre está al momento, pero pues si uno aprendiera a ver con más misericordia a la gente, le resultaría más fácil entender pues las cosas, ¿no? Y por lo tanto demostrar al mundo un mayor afecto. ¿Cómo? Exhortando, consolando a cada persona, encargando
andar dignamente delante de Elohim, que nos llamó a su reino de gloria. Entonces, ¿qué también hace un maestro? Encarga en andar dignamente, es decir, exhorta a la gente, enseña a vivir en las obras de la fe. A partir de ahora, creo que voy a utilizar bastante ese término para que lo aprendamos y lo entendamos. Las obras de la fe, como un fruto, porque va a ser una constante en el Nuevo Testamento, pero quiero que lo meditemos y lo entendamos cada vez más viéndolo en ejemplos que no necesariamente que diga obras de la fe, pero sí quiero que, como un concepto que Pablo ya leímos, ya hemos mencionado en varios casos, pero que está muy distorsionado y suena como a cargas, imposiciones y a una ley y no sé qué, y el mundo no entiende, no. Vamos a entenderlo, y es que es una encomienda, es una instrucción de parte de Yahweh desde siempre. ¿Qué quiere el Señor de ti? Que dice Éxodo 10. Leámoslo rápido. ¿Qué? Es de Deuteronomio, perdónenme. Es Deuteronomio, capítulo 10, dice: en el versículo 12. Este es uno de esos versos para que los memoricen de verdad y subrayen en sus Biblias. Versículo 12, ¿no? Y yo siempre les digo, hay gente que dice: ay, yo le pido al Señor que me muestre qué hacer, cuál es su voluntad, que me hable en un sueño, que me mande un profeta, que me diga cuál es su propósito conmigo, cuál es la voluntad de Dios, qué tengo que hacer. Vaya Deuteronomio 10:12. Y ahí se lo responde de una vez sin necesidad que le baje un ángel. Ya bajó el Señor mismo y nos dejó sus palabras. Ahora pues, Israel, ahora pues, Juanita, ahora pues, Catherine, ahora pues, papá, mi papá, ¿para qué le digo Luchito? Eso suena feo. Mi papá, ahora pues cada uno, ¿qué pide Yahweh, tu Elohim, de ti? Sino que temas a Yahweh, tu Elohim, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Yahweh y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. He aquí, de Yahweh son los cielos y los cielos de los cielos y la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Yahweh para amarlos y escogió su descendencia después de ellos, a ustedes, de entre todos los pueblos como este día. Circunciden pues el prepucio de su corazón y no endurezcan más su cerviz, porque Yahweh su Dios es Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Amarán pues al extranjero porque extranjeros fueron en la tierra de Egipto. A Yahweh tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza. Él es tu Dios que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Con 70 personas descendiendo tus padres de Egipto, ahora te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Esa es la voluntad de Dios. ¿Qué quiere el Señor de ti? Que temas al Señor, que andes en sus caminos, que lo ames y le sirvas de todo corazón, guardando sus mandamientos y estatutos que prescribió, es decir, que escribió desde antes, para hoy, para nosotros. Esa es la voluntad de Dios. Para hoy, para 2022 y 2050 y en el año que sea, el 5000, no sé hasta dónde lleguemos a seguir contando fechas, pero sé que siempre seguirá siendo su voluntad que le obedezcamos. Así que reteniendo eso, es importante otra vez decirles, estas son las obras que por fe se hacen. Es porque le creemos. Digo, si él me dijo eso, pues yo le creo, entonces voy a hacerlo. Fácil. Así que él dice, les encargábamos que anduviesen como es digno. Eso es andar dignamente. ¿Qué quiere decir que es digno? Pues que yo era indigno de estar en él y él por misericordia me llama a estar delante de él, me perdona, me muestra un camino. Ahora debo andar dignamente conforme a ese camino. O sea, dignificar es la dignidad de ser un hijo de Dios. La dignidad de ser un hijo de Yahweh se manifiesta ¿con qué? Con frutos. Como es digno de Yahweh, que os llamó a su reino y gloria. ¿A qué hemos sido llamados?
al reino de Yahweh, a su gloria. Por lo cual también nosotros sin cesar, a César lo sacaron de ahí, sin cesar damos gracias a Yahweh de que cuando recibisteis la palabra de Elohim que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según en verdad, según es en verdad, la palabra de Elohim, la cual actúa en vosotros los creyentes. Que dice otra vez exalta, dice, pues que ustedes no oyeron por oír, no fueron como, ay, estuvo chévere la charla, ¿no? No, fueron, oyeron y hacer, con fe, dijeron, aceptamos lo que dice, es interesante, pero es verdadero también. Así que recibieron la palabra, no como cualquier otra. Entonces dice, damos gracias a Yahweh por eso. Y sí, es súper chévere, ¿no? Cuando hemos tenido la oportunidad de hablar con personas y uno dice, eh, esto era inesperado. La fe con que esas personas reciben la palabra y no pasa con todo el mundo. La verdad, generalmente la gente escucha mucho y, y es oidor olvidadizo. Ya, o sea, quedó ahí. Chévere, cuando volvemos, nos volvemos a ver, sí, es mucho ese tema y volvemos a hablar, pero no, eso son cosas que realmente no pasan. Por ahí algunas personas, pocas, que reciben reciben la palabra con fe y no necesariamente quiere decir que creyeron al instante, pero sí quedaron con la necesidad de aprender más, de oír más y por lo tanto de avanzar. Porque cuando una persona se interesa realmente en conocer a su Dios, lo busca. Es complicado, ¿no? A veces uno es el que está, te vas a congregar, ven, te gustaría, y uno es el que propone y propone y propone, pero qué bonito es cuando la gente dice, ¿dónde los puedo buscar? ¿Cómo puedo aprender? ¿Me enseñas? ¿No? Me gustaría bautizarme, me gustaría saber más y cómo hago con este asunto. Y se crea una necesidad voluntaria de acercarse a Yahweh. Pero hay quien predique, ¿cierto? Como Pablo fue y ellos. Pues así es muy bonito cuando tenemos la oportunidad de hablar con algunas personas y se les ilumina el rostro de sentir una respuesta de parte de Dios con eso. Y eso es muy importante. Porque eso es lo que Pablo resalta en todos estos. Es su obrar sin dilación, es hacerlo pronto. 14. Porque ustedes, hermanos, vinieron a ser imitadores de las iglesias de Yahweh en Yeshua HaMashiach que están en Judea. Dice, ustedes están al nivel de la congregación de los de Jerusalén. Eso es mucho decir. ¿Por qué es mucho decir? Porque los de Jerusalén tienen una vida como judíos. Es decir, conocen del Señor desde la infancia. Y cuando creen en Yeshua, claro, también es una gran revelación. Pero su proceder, naturalmente, ya por mucho tiempo, era la obediencia a la Torah. Estaban acostumbrados, digámoslo así. Y Pablo dice, ustedes son casi que como ellos. Lo que nos demuestra que el obrar de esos hermanos extranjeros era de mucha fe y de mucha mm, intención, ¿no? Dice, parecido a los que están en Judea. Pues han padecido de los de vuestra propia nación. Así como los de Judea han padecido de los judíos. O sea, los creyentes en Yeshua que viven en Judea, los de Jerusalén, han padecido por los mismos judíos. Dice, ustedes también, por los de Tesalónica, les ha pasado similar. Las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Yeshua y a sus propios profetas y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Yahweh y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Entonces Pablo dice, pues así como ellos han sido tan pesados con todos los de la nación que han creído en Yeshua, y no solamente lo hacen ahorita, sino que desde Yeshua lo crucifican, nos persiguen, nos expulsan de la nación. Pablo no estaba allí porque sí. ¿Por qué Pablo estaba en todos estos procesos? Porque él había estado confrontado muchas veces por los de su propia nación. ¿Se acuerdan que él termina llegando hasta Roma? Por causa de justamente de la persecución. Dice, esto ha traído sobre ellos ira hasta el extremo. ¿Cuál es la ira que vendría sobre los judíos? Pues, dime. Pues hasta este momento
no había ni rastro de lo que pasaría, y es que en el año 70, para los que no lo saben, viene uno de los juicios más grandes sobre el mundo judío. La destrucción del segundo templo, es quemado todo y toda la nación es arrancada prácticamente. Esa es la ira, esa es la ira hasta el extremo que menciona aquí, que vendría. Como dijo Yeshua, ya han sido juzgados. Pero nosotros, hermanos, separados de ustedes por un poco de tiempo de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver su rostro, por lo cual quisimos ir a ustedes. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó, porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Yeshua en su venida? Vosotros sois nuestro gozo y alegría. Y vea, es que es importante la insistencia de Pablo de decir, los amamos mucho. Es que es como ese hijo del que uno se siente muy orgulloso porque le va bien, porque destaca a la familia, porque tiene virtudes, ¿no? Este lo dice con mucho amor y dice, es que ustedes son nuestra alegría. ¿Por qué? Porque el fruto que había visto en los de Tesalónica era grande. Dice, delante del Señor en su venida nos gloriaríamos de ustedes. No en el sentido de, mire lo que hicimos, Señor, sino de decir, nosotros aportamos, nosotros fuimos parte de ver esa gran congregación ser levantada. Así que pone sus expectativas y es una palabra de aliento decirle continúen, continúen, continúen. Yo creo que vamos a estudiar hasta acá. Quedan el 3, 4 y 5. Estos son un poquito más cortos. O creo que son similares en tamaño, en contenido, para la próxima enseñanza. Entonces, hasta acá, Pablo, como les mencioné al principio, no es doctrinal esta primera parte. La segunda sí se mete un poquito con doctrina. Pero es muy importante ver lo que Pablo estaba valorando de esta congregación, que no pasa con todas. La verdad, de lo que hemos leído, esta es la primera vez que vemos algo como esto, ¿no? Y es un reconocimiento al esfuerzo de los creyentes. Y es importante que lo hagamos. Y de verdad que a nosotros también lo hemos podido ver, y ver es lo que les mencionaba. Gente que, como dicen aquí por ahí una propaganda, gente que le pone el alma, gente que le pone las ganas a las cosas, que lo hace con amor, se pone la camiseta, que no lo hace con un propósito más allá de hacer lo que es correcto, ¿verdad? Así que aprendamos esto, familia, de que nosotros podemos también llevar un fruto como los de Tesalónica y no una reprensión de parte del Señor como muchos, y tristemente solamente esto es un mensaje más, algo de lo que se jactan o algo de lo que solamente es una polémica, una discusión, una pelea. Sobra tiempo para eso, pero sí el tiempo faltará para conocer al Señor de la manera que debe ser conocido. Así que si alguien estima este camino, no olvide que puede dar mucho más. Entonces, 3 cosas, principios que vimos hoy, que no los olvidemos. El primero, que Pablo reconoció de ellos, ¿no? La obra de su fe. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el segundo? El trabajo de su amor. Y el tercero, la constancia en la esperanza del Mesías. Que el Señor los bendiga a todos, que tengan una linda noche. No olvidemos las palabras de nuestro Mesías. Nuestro Mesías dijo, si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Amén. Que tengan todos una linda noche. Bendiciones. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor.
mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Diste tu Hijo con devoción, sacrificio de amor, hasta la muerte el seguirlo para darme salvación. Al tercer día resucitó, a la muerte él venció. Luego al cielo ascendió, volverá, lo prometió. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam.